Capítulo 28. La noche de los 100 soles. Otris era un hombre feliz. Mira su posada. Estaba repleta de hombres y mujeres pasándola bien, y él ganaba casi lo que ganaría en 4 meses de trabajo en una sola noche. Su esposa estaría feliz, seguro. Vamos, Climby. Tomemos algo. Una mujer de piel bronceada arrastró a un chico más joven hasta el mostrador. Otris nunca había visto a un joven tan joven beber, pero no era de los que cuestionaban a los clientes que pagaban, y más aún estando de buen humor como hoy. Edstrom. Sabes que no podemos beber. El niño fue interrumpido cuando la mujer agarró una botella llena de jugo de uva y se la mostró al niño rubio, mientras ella tomaba una jarra de cerveza para ella. Sé que no puedes beber, idiota. No quiero que vuelvas a vomitar sobre mí ni en nuestra cama. La mujer respondió mientras dejaba caer una moneda de plata sobre el mostrador. Otris simplemente la tomó sin decir nada. Después de todo, no parecían tener ningún parentesco, y seguramente no quería saber qué tipo de relación tenían. La suya era solo una simple posada en un pueblo rural, lejos de las ciudades lejanas donde se decía que hombres y mujeres poderosos sentían predilección por los niños y niñas. Simplemente dejó pasar el asunto, pues no era asunto suyo. Oye, viejo. Trae más cerveza. Otro cliente lo llamó. Se quejó de que lo llamaran viejo. Después de todo, apenas rondaba los 40 y tantos, lejos de ser un anciano, aunque su hija lo llamara así de vez en cuando. Suspirando, tomó algunas tazas limpias y comenzó a llenarlas una vez más. Castillo de Rolente. El punto de vista de Renner. ¿Cómo es que no aprobarás el compromiso? La mujer que se hacía llamar su madre casi gritó cuando su padre rechazó el contrato que ella le había entregado para que firmara. Cuidado con el tono, mi señora. Todavía le estás hablando al rey. El hombre, de unos 50 y tantos años, dijo con una mirada helada en sus ojos mientras observaba a la noble. La tercera princesa simplemente se sentó a un lado, aparentemente sin estar particularmente interesada en lo que estaba sucediendo, pero en verdad, estaba prestando mucha atención a cada palabra que decían los dos adultos. No era difícil ver el resentimiento entre ambas. Una se sintió engañada y manipulada en un momento de debilidad para alcanzar un objetivo, mientras que la otra se sintió desfavorecida por sus esfuerzos, por colarse en la cama de la primera. El resultado de esa explotación, engaño y artimaña fue la propia Renner, hija de la ambición y la tristeza, nacida del odio y la astucia. No era la primera vez que los veía discutir desde que su padre exilió de la capital a la familia de su prestamista de útero. Recordó haber sentido miedo la primera vez. No entendía por qué, pero con el tiempo adquirió sabiduría y, al final, ahora solo veía cucarachas discutiendo por migajas, ignorando el mundo exterior. En otras ocasiones, eso no le habría importado, pero en este caso, discutían por sus migajas. ¿Quieres que firme esto? Este insulto a mi nombre. Su padre escupió con un desdén que Renner nunca había visto antes en su rostro. ¿Acaso el golpe y la situación actual provocaron un resurgimiento del espíritu del anciano? En su juventud, era conocido como el Príncipe de Hierro por su destreza con la espada, pero yo creía que eran rumores. Quizás había algo de cierto en ellos. Después de todo, pensó con cierta diversión al ver a su prestamista de útero desconcertado por el cambio de actitud de su padre. Él y los Montserrat son una familia noble desde la fundación del reino. Ella intentó salvar su punto, pero solo logró hacer burlar a su padre. Un linaje con un general hábil en una generación y un completo imbécil en la otra. Un varón y un tercer hijo. ¿Tienes idea de lo que pensaría la corte de esto? Una tercera princesa y un tercer hijo de un varón. Seríamos el hazmerreír del continente. Su padre rugió en la cara de la noble, que parecía retroceder como un perro regañado. Ahora sal de aquí. Ya he tenido suficiente de tus tonterías por hoy. El rey dijo eso mientras se calmaba y volvía a su habitual letargo. La mujer simplemente salió de la habitación sin decir una palabra más. El silencio descendió en la habitación una vez más, solo para ser interrumpido por un ataque de tos del rey, que parecía más frágil que nunca. La época dorada parece estar muerta y acabada, evaluó la princesa en silencio antes de levantarse de su asiento. Renner. Su padre la llamó por su nombre impidiéndole irse. Sí, padre.
Su voz era tranquila y serena, muy lejos del júbilo satisfecho que sentía por dentro ante el despido de su prestamista de útero. ¿Qué pretendes lograr con esto? No eres un niño cualquiera, de eso estoy consciente. Eres demasiado astuto para tu edad, y logras cosas que muchos serían incapaces de lograr con un esfuerzo aparentemente mínimo. El tono del rey estaba desprovisto de cualquier emoción, como si eso de alguna manera pudiera intimidarla, como si ella no esperara esa pregunta o incluso no la hubiera provocado en primer lugar. Todos ustedes son tan predecibles, tan tontos de mente corta que no pueden ver el engaño, ni aunque les dé una bofetada en la cara. La decepción no duró mucho, ya que esa incompetencia fue la razón por la que se le permitió hacer lo que quisiera desde el principio. Padre, no entiendo por qué lo mencionas ahora. Solo deseo asegurar la posición de nuestra familia y no morir en el intento. Lo dijo con indiferencia, como si estuviera hablando del clima, pero la mirada de su padre no cedió. Podrías haber escapado, lejos del reino. Quizás incluso haber conseguido una posición privilegiada en el imperio gracias a la amistad que has forjado allí. El hombre dijo, llevando la conversación por un camino que Renner no esperaba. Esperaba que el anciano se preocupara por su situación y le echara toda la carga sobre los hombros, pero en cambio, parecía que aún tenía algo de fuego dentro. ¿Qué pretendes, Renner? Me queda claro que no te importan muchos. No tienes ningún vínculo con tus hermanos, a los nobles no les importa una tercera hija, y has rechazado a todas las demás personas de tu vida. Así que miraba de vez en cuando. No era completamente ajeno a todo. Ella lo miró, pero sus palabras solo sirvieron para enojarla aún más. Y sin embargo no hizo nada al darse cuenta de eso, casi hizo una mueca en su rostro. Solo hay una razón detrás de mis acciones. Satoru. Esa confesión dicha en voz alta pareció ser liberadora, como si le hubieran quitado un gran peso del pecho, y probablemente fue lo único sincero que le había dicho a su padre. ¿Es eso así? Dijo, pero Renner ya no quería más. Estaba furiosa consigo misma por haber dejado escapar esas palabras. Aunque sepas lo que será de él. Y esa fue la gota que colmó el vaso, una verdad que quería ignorar el mayor tiempo posible. Sin decir una palabra más, abrió la puerta y la cerró de golpe con toda la fuerza que le permitía su joven cuerpo. Preferiré quemar este mundo antes que dejar que Satoru sea de alguien más. Apretó sus pequeños puños. Miró por la ventana y vio el cielo nocturno arder con el poder de 100 soles y luego todo se volvió negro. Se despertó sudando profusamente, con los detalles del sueño aún frescos en su memoria. Ella misma no estaba segura de cómo se le ocurrió esa versión alternativa de la conversación con su padre hoy. Se calmó intentando separar su sueño de la realidad. No reveló nada. No cometió ningún error. Era simplemente la hija leal, la princesa preocupada por su país. Seguía siendo Renner, la tercera princesa, pero tal vez, solo tal vez, había una razón por la que su mente le mostraba esto. Tal vez ya no quería ser la tercera princesa. Tal vez solo quería ser Renner. Su mirada se dirigió a la ventana. Si miraba con atención, casi podía ver las tenues luces que provenían del horizonte, como si 100 soles salieran al mismo tiempo. Que las llamas de nuestra pasión ardan con más fuerza. Esto es solo el comienzo del infierno que está por venir. ¿Verdad, mi Satoru? El punto de vista de Strong, la capa negra era horrible, pesada e incómoda, por no decir completamente inútil para alguien como ella. Con su piel más oscura, se habría mimetizado perfectamente con la oscuridad de la noche. Incluso esperaron a la luna nueva para poder pasar desapercibidas hasta que fuera demasiado tarde. Su grupo era el designado para saltar los muros, mientras los otros dos grupos distraían a los guardias de la puerta principal. Apenas habían llegado al pie del muro cuando se oyeron un par de explosiones a lo lejos, lo cual parecía perfecto. Usando sus pergaminos volar, el grupo saltó fácilmente el muro y entró en la mansión por una de las ventanas. Ahora, gusanos. Recibimos órdenes claras del jefe. Maten a todos los que se interpongan en su camino. Corten la cabeza de todos los nobles que encuentren. No pueden fallar. Todos tienen un árbol entero metido en el culo. A todos los niños menores de 10 años, si es posible, hay que llevárselos. Si se resisten o resultan ser una carga, clávenles un cuchillo en las costillas y acaben con esto.
Dio instrucciones por 10ª vez ese día, lo que hizo que los ojos de Edstrom se pusieran en blanco con exasperación. Muéstrale a esta inmundicia porque la mano negra es la más temida de todas. Ahora vete. E inmediatamente, el grupo se dispersó en unidades más pequeñas, cada uno en una dirección diferente. No tardaron en encontrarse con alguien. Una criada corría por el pasillo en dirección contraria. En cuanto su mirada se cruzó con la de su grupo, se dejó caer hacia atrás en posición fetal, como para protegerse de los ataques. La pasaron sin ninguna preocupación. Después de todo, ese no era su objetivo. Marcel, el hombre mayor que lideraba el escuadrón, sacó un cuchillo y apuntó a los ojos de la criada. ¿Dónde están las habitaciones de tu amo, perra?, dijo apresuradamente. De por el pasillo. A la izquierda. Por favor no me mates. Ella gritó de miedo cuando Marcel pasó sobre ella. Ya oíste al cabrón. Muevan el culo. El grupo avanzó como una sola entidad con múltiples extremidades. Siguiendo las instrucciones, giraron a la izquierda y se encontraron frente a un pelotón de guardias, aunque no esperaban tal protección para un noble de alto rango como este. Lo superaban claramente en número 3-1, pero todo eso era inútil ante la dura realidad. La calidad supera a la cantidad. Sacaron sus pergaminos de sus largas capas, tras recibir la orden de Marcel. Los 5 hechizos de rayo de tercer nivel impactaron en el muro de metal, reduciendo a los hombres tras él a una masa fundida de piel y acero. Sin esperar que su vanguardia cayera en cuestión de segundos, los hombres restantes no pudieron hacer mucho más que quedarse allí esperando ser asesinados por los 5. Ahora libres para avanzar, se encontraron frente a 2 puertas bien decoradas. Rogar, conmigo, ustedes 2 encárguense del otro. Marcel ordenó a los otros 2 hombres que lo siguieran hacia la puerta de la derecha, dejándola con Klimb para lidiar con quien quiera que habitara la otra habitación. Al parecer, los ruidos y las noticias del ataque a la puerta principal aún no habían llegado a esta parte de la mansión, ya que no podía oír ningún sonido proveniente de la puerta frente a ella. Con un ligero golpe, empezó a abrir la puerta, revelando una habitación oscura pero lujosamente decorada. Lo más llamativo era la gran cama con sábanas de terciopelo rojo en el centro, donde una figura dormía angelicalmente. Asegurándose de reducir sus ruidos lo más posible, Edstrom avanzó hacia la cama, con una de sus cimitarras lista en su mano izquierda. Les ordenaron que se llevaran a los mocosos, pero ella tuvo que confirmar que este era uno de los que debía tomar prisioneros. Los mechones rubios caían sobre su hermoso rostro juvenil mientras seguía durmiendo. Junto a ella, Klimb miró a la joven con una expresión ilegible, aunque parecía tenso. Supongo que los chicos son chicos, no pudo evitar reflexionar en su mente. Para su sorpresa, tuvo que detener a su joven compañero en cuanto este sacó su daga encantada de debajo de su túnica. Negó con la cabeza para evitar que hundiera su espada en el pecho de la chica. Tardó unos instantes en obedecer. ¿Qué demonios le pasa hoy? Creí que le gustaba la niña, se supone que esto es un flechazo asesino. Pero quizá no era el mejor momento para reflexionar sobre lo que pasaba por la cabeza del joven. Con un suspiro mental, se movió para sujetar a la chica. La levantó con cuidado, pero algo andaba mal. Pesaba mucho más de lo que esperaba. Al separarse el cuerpo de las sábanas, notó que el cuerpo bajo la manta era mucho más grande de lo que esperaba. No era una chica, sino una joven en el mejor de los casos. ¿Podría haber sido engañada por la oscuridad? No, eso era absurdo. Nunca podría haber cometido un error de juicio tan grave. Para lograr tal efecto, la mujer debería haberse encogido completamente, pero si ese era el caso, eso significaba, Edstrom no tuvo tiempo de terminar su pensamiento, pues unas tijeras ya apuntaban a su cuello. Dejó caer a la joven ahora revelada, pero no antes de poder infligirle un corte en el lado izquierdo de la garganta, que inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. Edstrom se tambaleó hacia atrás con una mano sobre el corte recién infligido, no lo suficientemente profundo como para hacerla ahogarse con su propia sangre, pero demasiado cerca de ese nivel para su propia comodidad.
La joven rubia no perdió su impulso y como un gato intentó saltar nuevamente solo para que un rayo negro y dorado se estrellara contra su costado y la hiciera caer miserablemente al duro suelo, mientras el chico que ahora estaba parado sobre ella bajaba su cuchillo sin ninguna piedad, apuñalando la garganta del noble una y otra vez incluso después de que las manos de la chica dejaron de moverse. Esto es por Rina. Perra. Dijo, mirando fijamente al cadáver que tenía debajo antes de patearle la cara. Debido a que tenía la garganta destrozada, la patada fue lo suficientemente potente como para separar la cabeza del resto del cuerpo. Mientras tanto, Edstrom ya le había vendado la herida para que no se infectara. Casi me abre la herida. Qué buen ojo tienes, muchacho. Pensó, comprendiendo solo entonces la inquietud previa de su compañero. ¿Cómo lo supiste?, preguntó mientras comprobaba si su voz también estaba bien. Klim la miró mientras su rostro pasaba de la ira a la preocupación. ¿Estás bien?, él le respondió con una clara preocupación en su tono, lo que lo hacía absolutamente adorable a sus ojos. Claro. Se necesita más que una cara bonita para derribarme, muchacho. Ya deberías saberlo, pero, en serio, ¿cómo lo supiste?, ella preguntó de nuevo. El niño se sonrojó un poco. Se veía diferente, demasiado rígida, como si no hubiera dormido nada. Tenía los músculos de la frente y las mejillas totalmente tensos, dijo, sorprendiendo a la mujer de cabello plateado, quien no esperaba tal atención del niño que tenía delante. Parece que se está recuperando de ese incidente, pensó antes de decidir meterse con el chico. Entonces, ¿tienes experiencia en ver chicas dormir? El rubor del niño se convirtió en un infierno llameante en todo su rostro. Acabo de ver a Rina un par de veces. Lo admitió, tartamudeando cada palabra, sorprendiendo a Edstrom, quien en realidad no esperaba que dijera eso. Eres un pequeño pervertido, ¿no es así, muchacho Klimby?, dijo ella sonriendo. No lo soy. El muchacho rubio protestó vehementemente. Tenía que admitir que le gustaba bastante esa parte de él. Desde el fiasco de la plaza, se había vuelto distante, siempre melancólico e incluso hablaba solo de vez en cuando. Por suerte, eran escasos los momentos en que se sentía particularmente presionado o tenso. El resto del tiempo, seguía siendo su pequeño ser, que se ponía nervioso con demasiada facilidad como para que ella no lo hiciera. ¿Ya terminaste de gritar, muchacho?, preguntó Marcel, que acababa de entrar en la habitación, con una cabeza cortada en cada mano. Menos mal que ya terminaste, añadió mientras miraba la cabeza de la niña, apenas una mujer, que yacía no muy lejos de ellos. Veo que te atacaron, Edstrom. Cole se burló mientras presionaba un paño limpio sobre el corte que aparentemente recibió en su pierna no hacía mucho tiempo. Tú eres el indicado para hablar, Cole. Ella respondió con un encogimiento de hombros que en realidad le causó más dolor a su herida abierta. Bueno, si estás tan ansioso por convertirlo en una competencia, podríamos regresar y comprobar cuál de nuestras heridas está peor en un entorno más privado. Él le sonrió con suficiencia. Quizás en tus sueños. ¿Por qué no vas a los baños y lo haces tú mismo?, ella dijo, devolviéndole la sonrisa. Es una causa perdida, Cole. Ella está más interesada en ese chico que en ti. Robar intervino. Edstrom no tuvo que darse la vuelta para saber que Klim probablemente estaba a un paso de desmayarse. Ya basta de charlas. Sal de aquí para que podamos convertir este lugar en un cementerio de cenizas, ordenó Marcel, volviendo la situación a un tono más sombrío. Aruintar. Punto de vista de Hirgnif. El emperador del Imperio Baarut estaba preocupado. No, preocupado no sería la palabra correcta. Rencoroso sería el término más honesto en este caso. Todo salió según lo previsto. Los documentos falsos fabricados le dieron legitimidad para erradicar a todo noble que se le opusiera. Una vez que el ejército se puso en movimiento, la nobleza no pudo hacer más que observar cómo caían como corderos destripados. Al final, todos sus títulos, nombres y linajes, todo es inútil ante el poder puro. ¿Dónde está su poder ahora? ¿Dónde está su derecho a cuestionarme? ¿Dónde está ese supuesto poder del que todos hablaban?, preguntó a nadie en la oscuridad de la noche. Por supuesto, ya se estaban implementando reemplazos, aunque eso causaría cierta inestabilidad en los meses venideros. Aún así, fue un esfuerzo valioso. Entonces, ¿por qué se sentía tan molesto?
¿Por qué sentía que toda esta victoria no le pertenecía? La respuesta era fácil. De verdad, él sabía la respuesta, por insignificante que fuera. Él simplemente no era el encargado del plan, y eso, por insignificante que fuera, lo irritaba muchísimo. Esa diabla logró transformar mi momento de gloria en su propio jueguito de poder. Esa realidad le daba ganas de vomitar. Él era el emperador, una posición mucho mayor que la de la tercera princesa, y aún así era él quien recibía órdenes aquí. ¿Cómo pudo suceder esto? Esa era una pregunta que lo atormentaba desde que el diablo abandonó la capital. ¿Cómo podía él, el gran emperador, ser manipulado como un mozo de cuadra? Y, por desgracia para él, la respuesta era tan simple como aterradora. El demonio rubio lo planeó todo. Cada paso, cada acontecimiento, fue manipulado para obligarlo a esta posición de inestabilidad en su propio centro de poder. La batalla estaba perdida incluso antes de encontrarse con el enemigo. Esa fue una verdad dura pero innegable que llegó a comprender en las semanas posteriores a dichos acontecimientos. No podía hacer nada para detenerlo, y cada paso que daba para contrarrestarla solo reforzaba el plan perfecto que giraba a su alrededor. Y lo peor era que ni siquiera podía quejarse con la conciencia tranquila. Al fin y al cabo, su plan le permitía hacer lo que quisiera sin preocuparse por posibles ataques del reino. Pero como dice un viejo refrán, la serpiente se quedará allí y dejará que el poderoso león piense que ganó hasta que llegue el momento de contraatacar e inyectarle al león el veneno fatal de su caída. El diablo era un oponente astuto, pero no se daba por vencido, pues era el emperador más grande que el imperio jamás vería. Sus ojos se fijaron en el oscuro horizonte, imaginándolo arder con las llamas de la conquista en la que envolvería al continente cuando llegara el momento adecuado. La mansión de Bouyope. El punto de vista de Mato en toda su vida, Mato jamás imaginó que vería saltar una de las propiedades de los 6 grandes nobles, y menos si era un asalto liderado por él. Como uno de los muchos hombres que trabajaban bajo las órdenes de Zero, nunca imaginó que ascendería mucho en 8 dedos, ya que solía intentar reducir la tensión en los conflictos siempre que era posible, en lugar de usar su fuerza brutal para resolver todos los problemas. Claro, no era un hipócrita. Después de todo, era un niño grande. Todos se lo decían desde los 6 años, pero a lo largo de su vida se ha inclinado al máximo por la diplomacia, usando los puños cuando llegaba el momento oportuno. No era el más fuerte del grupo, pero era respetado, incluso entre los 8 dedos. Esa era precisamente la razón por la que ahora dirigía el departamento de seguridad, al que recientemente apodaron la Mano Negra. Muchos de sus antiguos compañeros se burlaban de él diciendo que era por su pelo negro, algo que le molestaba bastante. Dejando ese pensamiento de lado, ahora tenía asuntos más importantes que atender. El asalto no salió tan bien como esperaba. Realmente no creía que el marqués contratara a trabajadores del imperio como guardia personal. Fue una decisión muy inteligente. Primero, sería difícil rastrearlos, y la mayoría no los esperaría. Segundo, eran bastante prescindibles. Después de todo, a los muertos no hay que pagarles. Siguiendo la misma lógica, alguien pensaría que no serían leales, pero cuando un perro es acorralado, morderá sin importar quién sea el amo. Y tercero, y más importante, eran poderosos, una carta de triunfo que podía revertir el resultado de una batalla. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo ahora mismo. No subestimó al marqués. Envió a 300 hombres armados hasta los dientes contra las murallas de la fortaleza, y al principio todo parecía ir bien. Incluso lograron conquistar la puerta y entrar en la plaza. Luego, todo se fue al carajo con la llegada de los malditos trabajadores. Aniquilaron a sus hombres con magia y artes marciales. Los trabajadores eran máquinas de guerra entrenadas. No era de extrañar que sus hombres cayeran, pero para su grata sorpresa, no se dispersaron. No, en cambio, crearon un muro de escudos para resistir los hechizos entrantes lo mejor posible. Los guerreros no podían usar sus artes marciales para romper su línea, ya que eso significaría estar rodeados de enemigos por todos lados. Pero aún así, la situación era desesperada. Ya había perdido 1/3 de sus hombres, y desde su posición en las murallas veía cómo sus tropas caían minuto a minuto. El patio donde luchaban era claustrofóbico, con una única entrada y salida y forma de pasillo.
El lugar perfecto para una posición defensiva y para evitar ser cercados, pero también una trampa mortal si se usaba correctamente. Ve y diles a los hombres que se retiren. Que la primera línea lance otro asalto y acorrale al enemigo. Su subordinado y ex compañero Kurz lo miró, sus ojos verdes tan abiertos como platos. Mato, esto es un movimiento suicida. Van a repeler a los enemigos, pero el contraataque los va a masacrar. Él protestó. No tendrán la oportunidad de contraatacar. El hombre corpulento de cabello negro respondió mientras hacía un gesto para que los 50 hombres que estaban con él en las murallas eliminaran la artillería pesada. Nos haremos cargo de sus familias, pero no se nos permite fallar aquí. No hubo más palabras para compartir mientras el hombre rubio hacía una mueca y luego procedió a saltar para transmitir sus órdenes. Eres un hombre diferente, Kurz. Tal como estás ahora, no eres apto para liderar. Yo, en cambio, condenaré mi alma al infierno por toda la eternidad por esto. Una gota de culpa lo invadió. Detestaba tener que hacer esto, pero haría lo que fuera para que Siete Manos siguiera en pie. Tras la muerte de su familia cuando era joven, nunca pensó que se sentiría como en casa. La etapa con Eight Fingers fue solo para sobrevivir, pero con la creación de Seven Hands, todo cambió para él. Le asignaron su propio equipo y subordinado. Al principio, la responsabilidad solo fue una molestia, pero en pocos meses volvió a sentirse parte de algo. Bromeaba, discutía y reía con todos, sin importar su rango. Vio a antiguos asesinos asentarse y formar una familia. Vio a ladrones y asesinos empezar de nuevo. Y cuando comprendió que se sentía parte de todo, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. En su visión, Siete Manos se convirtió en un refugio, un lugar seguro para todos aquellos que buscaban existir en un mundo que los oprimiera constantemente. Y por ese sueño, haría cualquier cosa. La mayoría de sus fuerzas se retiraron mientras la primera línea avanzaba a toda velocidad, siguiendo sus órdenes. Los trabajadores no parecieron esperar esto, pues fueron empujados hasta el otro lado del patio, amontonados en un solo lugar. Como ratas en un barril, pensó, pero no tendrán tiempo de contraatacar. Y con eso, indicó a los hombres del muro que avanzaran. Muchos dudaban en acatar su orden. Se reían y bromeaban con la idea de ser la causa de la muerte de sus compañeros, pero él no toleraba esa vacilación. Hombres. Sus camaradas han ofrecido sus vidas por la causa de exterminar a los sucios y corruptos. Les han demostrado su resolución. Ahora deben demostrarles la suya. Que esos bastardos ardan en el infierno. Su voz fuerte y poderosa resonó a través de las paredes cuando sus subordinados activaron sus pergaminos y una lluvia de bolas de fuego descendió sobre sus compañeros y los trabajadores. Una explosión con el sonido de 1000 truenos hizo temblar toda la muralla mientras el humo llenaba el patio. El resultado del asalto no los hizo esperar, pues lo que quedaba de los trabajadores era poco más que montones de cenizas humeantes. Con el corazón apesadumbrado, continuó avanzando. Todos los hombres que quedan. Avanzad. Traedme las cabezas de esas cerdas en bandeja de plata. Los 100 hombres restantes cargaron hacia adelante con furiosos gritos de guerra. Apuesto a que esos nobles ya están cagados de miedo. Kurz dijo mientras saltaba hacia atrás sobre la pared, su rebelde cabello rubio flotando ahora que estaban desatados. Apuesto a que sí. Mato suspiró mientras los gritos de los sirvientes y el resto del personal resonaban en la finca convertida en fortaleza. Mato, nos conocemos desde hace más de 10 años, Kurz comenzó mientras Mato permanecía en silencio, esperando lo que su amigo tenía que decir. No cuestionaré tus métodos ni protestaré con sacrificios, pero si alguna vez me envías hacia la muerte, quiero tu palabra de que cuidarás de Genigen. El hombre de ojos verdes, de unos 30 años, dijo en un tono serio y bajo para que solo él pudiera oírlo bajo el estruendo de los hombres que cargaban. Kurz, hace 5 años te vi mirar sobre un cadáver por despecho porque él logró cortarte. La declaración fue suficiente para que el hombre rubio bajara la cabeza, sin saber si tenía vergüenza o culpa. Mato no pudo decirlo. Soy un hombre diferente.
Desde que conocí a Gen y nació mi pequeña Gema, con gusto ofrecería mi vida por ellas o para borrar el recuerdo de lo que era antes, pero necesito tu promesa, prométeme que las cuidarás, y si me lo dices, iré al infierno y volveré. Los dos hombres se miraron a los ojos, su decidido verde se encontró con su duro azul hielo, y aunque solo fue un segundo la mirada, pareció durar una eternidad para los dos. Lo prometo, serán atendidos. El hombre corpulento maldijo. Después de todo, Kurz no sería el único que recibiría cuidados. En los contratos de cada uno de esos hombres se estipulaba que, en caso de fallecimiento durante el servicio, 7 manos les ofrecería trabajo a sus familias, y si eran demasiado jóvenes, 7 manos los mantendría hasta cierta edad. Ilma lo llamó póliza de seguro, un término desconocido, pero un concepto bienvenido, ya que la mayoría de los hombres estaban dispuestos a morir en el cumplimiento de su deber. Mato no dudaba de que la operación suicida que orquestó no se habría llevado a cabo de no ser por esa razón. Por supuesto, los hombres no querían morir, pero en la furiosa batalla, saber que sus seres queridos estaban bien atendidos era un gran elemento disuasorio contra la insubordinación, las revueltas o la deserción directa. Sacudiendo la cabeza, volvió a la realidad. Ya tendría tiempo para reflexionar sobre los métodos de Ilma más tarde, pues ahora tenía un par de cabezas que recuperar y una mansión que incendiar. La tienda del hechicero. El punto de vista de Ilma decir que el no muerto estaba preocupado sería quedarse corto. Ilma no pudo interpretar su expresión facial, por supuesto, ya que no existía, pero la atmósfera sombría que lo rodeaba era inconfundible. La idea de lo que ocurriría esa noche y lo que probablemente ya estaba sucediendo debería haberlo retratado como un individuo ávido de poder, sádico y despiadado, pero nada más lejos de la realidad. Satoru seguía siendo la persona más bondadosa que había conocido. Las innumerables vidas de las que se hizo responsable y mejoró hablaban por sí solas, e incluso ahora se desvió del plan original para salvar de los planes de la princesa a muchos inocentes que no tenían la culpa. Y, sin embargo, la gente común solo verá a un verdugo despiadado, a alguien a quien temer en lugar de admirar. Precisamente por eso quería estar a su lado y apoyarlo sin importar lo que pasara. Dime, Ilma, ¿qué hice para que todo esto pasara? Las palabras eran frías y duras saliendo de la boca de Satoru, pero la angustia y la exasperación no pasaron desapercibidas para Ilma. Decidiste animar a una princesa enferma a hacer esto. Esa sería la respuesta fácil, pero también la injusta. Satoru apenas entendía el corazón humano. Ignoraba muchos subterfugios, por no decir que era estúpido, no, era muy astuto y despiadado en muchos aspectos de la vida, pero algunas interacciones humanas y su significado se le escapaban por completo. Quizás ese era su límite como no muerto, o quizás no estaba acostumbrado a la interacción humana a un nivel tan profundo. Sea como fuere, lo cierto era que ambos estaban agotados por la terrible experiencia. Ella misma no había podido dormir tranquilamente durante el último mes desde que la princesa anunció sus intenciones. No es tu culpa, Satoru. Hay cosas que ni siquiera tu fuerza puede lograr ni evitar, quizá otras decisiones te habrían permitido una existencia más cómoda, y aún así, muchos otros habrían sufrido sin ti, los niños seguirían muriendo de hambre en las calles, los aventureros seguirían muriendo como moscas, la magia seguiría siendo despreciada sin razón, y yo seguiría siendo una sombra de la persona que podría haber sido. Esas palabras salieron directamente de su corazón. Las emociones que sentía y que nunca logró plasmar, fluyeron de su boca como un río inagotable. Y estaba convencida de todo. Tus decisiones pueden haber traído mucho sufrimiento y, sin embargo, también les dieron mucha alegría a muchas otras personas. Deberías ver ambos lados y no castigarte solo por uno de los dos. Se sentó junto al hombre gigante, no, al gigante no muerto, y colocó una de sus delicadas manos sobre la suya, una mano gigantesca y enguantada. No estaba segura de si el no muerto lo consideraba una señal de consuelo o si el calor de su mano le causaba incomodidad, pero aún así apretó ligeramente sus dedos, la única parte de su enorme mano que podía rodear con la suya. El metal estaba frío y sintió un escalofrío en la espalda. Nunca había estado tan cerca de él, no era del todo cierto. Había estado así de cerca cuando intentó envenenarlo.
Un pensamiento gracioso en ese momento, ya que ese habría sido el ataque más inútil contra él. No lo entiendes, Ilma. Es mi culpa. Me metí en este lío porque estaba demasiado concentrado en mis asuntos y no en el panorama general, y ahora me encuentro envuelto en este lío político. El no muerto continuó. Ilma juraría que casi oyó un suspiro, aunque eso no fuera físicamente posible considerando su cuerpo. A la joven le dolió ver a su salvador tan abatido, pero no tenía ni idea de qué hacer. Si fuera un hombre de carne y hueso, aún podría haber hecho algo, pero por desgracia, afortunada y desafortunadamente a la vez, no lo era. Estoy seguro de que ya lo sabes. La princesa no es quien dice ser en la corte. Es mucho más que una cosita frágil. Ella no se atrevió a decir más, pues era consciente de que Satoru conocía la naturaleza de la princesa y lo que traería sobre todos ellos, y, sin embargo, persistía en asociarse con ella y complacerla, y Ilma simplemente no podía entender por qué. Realmente no había ninguna razón para que él lo hiciera. Todo lo que ella lograba solo podía lograrse usando su poder. Claro, tenía una mente brillante, de eso no había duda, pero aún así, una mente brillante no era nada sin el poder de transformar el mundo. ¿Por qué sigues complaciéndola? ¿Por qué crees tanto en ella? ¿Qué hay en ella que pareces ver solo en ella y en nadie más? Ella expresó sus pensamientos en palabras, porque no veía ninguna razón para no hacer tales preguntas en primer lugar. El no muerto la miró por primera vez en toda la conversación. Sus puntos rojos parecieron atravesarle el alma al soltar su mano y colocarla sobre sus hombros, poniéndole la piel de gallina por su frialdad. Ilma, ya me he hecho esa misma pregunta bastantes veces y, sin embargo, solo me vienen a la mente sus propias palabras sobre lo aburrido y gris que era el mundo antes de conocerme, sobre lo poco que valoraba su propia existencia y la de quienes la rodeaban me resulta tan familiar. El odio, la falta de una razón para seguir adelante, lo he experimentado todo, entonces encontré algo de alegría, una razón, los amigos que conocí por casualidad en un mundo sin sentido. Las palabras del no muerto eran hipnotizantes. Casi nunca lo había oído hablar de su pasado. Las únicas veces que lo hacía era para comparar algo que quería implementar en 7 manos con su experiencia previa, pero nada remotamente tan personal. Encontré una razón para ser. Una razón para seguir adelante y volver. Todos esos amigos, con sus sueños y metas, me inspiraron a tener algo propio, me salvaron de mi probable muerte más veces de las que creí posible. Reímos, lloramos, luchamos juntos, pero el sueño no pudo durar y, uno a uno, todos desaparecieron. La desolación en sus palabras impactó profundamente a Ilma. Nunca antes había escuchado a Satoru expresar semejante emoción. Había una leve alegría en ellas, pero claramente ahogada por lo que ella interpretó como resignación. Dime, Ilma, conociendo este dolor tan bien como lo conozco, ¿cómo podría negarle a una niña la misma oportunidad que a mí? Abandonarla a su soledad en un mundo sin sentido. ¿Podría siquiera volver a ver a mis amigos, cuando llegue el momento, si lo hiciera? ¿Enfrentar su decepción y asco hacia mí? Ilma no respondió. Para empezar, no podía decir mucho. Ella también llevaba una vida muy parecida a la descrita por Satoru, pero al menos tenía un objetivo: sobrevivir por encima de todo. Pero quizá fuera solo su naturaleza humana la que hablaba. Quizás otras razas, como los no muertos, no tenían el mismo afán de supervivencia que ella. Y, sin embargo, la princesa era humana, una humana sin razón para vivir, que seguía existiendo porque era demasiado molesto hacer otra cosa. En resumen, un ser sin moral ni fe en la humanidad. Pero aún con todo esto creo que aún hay más, un cierto cariño por esa niña. Un cariño que no me deja dejarla, o quizás solo sean las divagaciones de un tonto que no entiende nada de la vida humana. Después de todo soy un no muerto. Ilma apartó la mirada. Casi sintió que estaba oyendo algo inesperado, experimentando una forma tan distinta de ver la vida, aunque aún era inherentemente humana. No pudo evitar preguntarse, ¿quién era Satoru antes de llegar aquí? Su mirada voló hacia el cielo, claramente visible desde la ventana, un cielo sin luna iluminado solo por estrellas distantes, todas brillando intensamente como 100 soles. La mansión de Raven. El punto de vista de Raven. El marqués sintió ganas de bostezar, pues la noche no parecía tener fin. Observó con enojo sus papeles.
ser uno de los 6 grandes nobles no era tarea fácil si uno se tomaba el puesto en serio. Ya no contaba las noches sin dormir de las últimas 2 semanas. Estaba demasiado preocupado por su propio territorio. La zona suroeste del reino no solía ser tan activa. Ahora tenía que lidiar con las protestas campesinas y el desorden público general. Realmente no tenía ni idea de cómo se había producido esto. Los problemas pasaron de ser preocupaciones reales a cualquier cosa posible. Ahora tenía a todo un pueblo negándose a pagar impuestos porque llovía poco esta temporada. Llovía mucho. Como si ese fuera su problema. Ya no sabía por dónde empezar a quejarse. Y por alguna razón estaba seguro de que no era casualidad. Por supuesto, no tenía pruebas, pero curiosamente todo esto empezó a suceder cuando empezó a hurgar demasiado en el metafórico nido de avispas. Esto era sin duda una molestia. Su territorio prosperaba principalmente gracias al comercio marítimo con el Santo Reino e incluso, ocasionalmente, con el estado del Consejo de Arlgrand. Estas protestas obstaculizaban sus esfuerzos por avanzar en este aspecto. Podía enviar a sus guardias, claro, pero ¿con qué fin? ¿Antagonizar aún más a su súbdito y arriesgarse a una rebelión total? No, muchas gracias. Eso era lo que haría un conde descerebrado solo para demostrar lo grande que era su vara y pagar con que su gente le metiera una vara por la garganta. Las protestas eran generalmente pacíficas por ahora y ciertamente no quería que la situación se intensificara. Lo único que no necesitaba ahora era que la corte lo viera como un noble incompetente con una rebelión en sus manos. En cuanto llegue al fondo de esto, se armará un lío, juró mientras seguía trabajando hasta bien entrada la noche. Solo lo interrumpieron un par de horas después, cuando un sirviente entró con un té importado del imperio. Era mucho más delicado y ligero que los que se podían encontrar en Reestice y ya le ayudaba a sobrellevar demasiadas noches de insomnio. Lo saboreó de inmediato como un hombre que se muere de sed en el desierto. El café habría sido una mejor fuente de energía, pero no soportaba el amargor. Sintió el líquido cálido, casi incandescente, fluir por su garganta, pero, al mismo tiempo, no podía quitarse de encima una sensación gélida que le subía por la espalda. El sirviente salió de su habitación sin decir una palabra más y, al cerrarse la puerta tras ella, el marqués sintió que le ponían un objeto afilado en la yugular. Su pluma dejó de escribir mientras todo su cuerpo se aceleraba, tensando hasta el último músculo. Te sugeriría que no intentes moverte ni gritar, si valoras tu vida. Una voz baja y femenina le susurró al oído. Raven ni siquiera se atrevió a girarse para mirar a quien le hablaba. Querido marqués, últimamente ha sido una molestia, siempre metiendo las narices donde no le corresponde, era natural que le respondiéramos de la misma manera. La voz continuó, sensual y divertida al mismo tiempo. S7H manos. Con solo susurrar ese nombre el objeto afilado cortó su piel levemente, no lo suficiente como para sacarle sangre o causarle alguna cicatriz. Se sobreestima, marqués. Quien opera en su territorio somos solo nosotros. La mano negra, ¿ha oído alguna vez la historia? La del nigromante Asimar y sus acólitos. Cómo adoraban a la muerte como un dios misericordioso e igualitario. La de cómo la muerte le otorgó una mano hecha de la mismísima oscuridad. Y como el simple hecho de ser tocado por ella causaba la muerte instantánea, sin importar quién o qué fuera. Si no, debería leer más cuentos, en particular los que la gente común suele leerles a sus hijos. La burla no fue recibida por Raven, quien ciertamente no deseaba que el cuchillo o lo que fuera le cortara más profundamente la garganta. ¿No reaccionas, Eres muy listo, muchos nobles ya han perdido la vida por culpa de sus largas lenguas y su orgullo. La voz continuó. El marqués no se movió mientras esperaba que se revelara el punto. Si 7 manos realmente descendieran sobre ti con todo su poder, tu territorio no sería más que una llanura de cenizas quemadas a estas alturas. La mujer continuó mientras le acariciaba el hombro con su mano libre. Pero basta de charla, solo vinimos aquí por 2 cosas, primero, para presentarnos a tan estimado miembro de la corte, y segundo. La mujer hizo una pausa mientras el cuchillo acarició suavemente su garganta. Para que sepas que no toleraremos que más imbéciles tuyos vengan a buscar información sobre nosotros, y la próxima vez, será tu cabeza la que te cortaremos. Dijo mientras escuchaba gritos que venían desde afuera de sus ventanas entreabiertas.
Parece que el tiempo se acabó, disfrute de su sueño, mi señor. Lo dijo en un tono burlón mientras en un instante el cuchillo había desaparecido de su garganta, y él tuvo justo tiempo de darse vuelta y ver una figura saltar de su ventana antes de que su puerta se abriera de golpe. Mi señor. Los establos se incendiaron. Y la armería también. El capitán de sus guardias de élite gritó. Esos están en el lado norte, pensó mientras se inspeccionaba la garganta para ver si tenía algún corte. Envié a todos los hombres disponibles para extinguir las llamas. Los ojos de Raven se abrieron mientras golpeaba su escritorio con el puño, furioso. Tonto. Alguien acaba de atentar contra mi vida. Están escapando por la puerta sur. Su capitán de guardia pareció quedar desconcertado por su arrebato. Vete. ¿Qué carajo estás esperando? El noble rugió poniéndose de pie. Pero el fuego. El hombre intentó protestar pero fue interrumpido cuando Raven volvió a golpear el escritorio con el puño. Deja que el sirviente se encargue. Atrapa a esos asesinos. El hombre saltó porque nunca había oído a su señor gritar tanto antes. ¿Sí? Enseguida, mi señor. Dijo mientras huía. Raven dejó escapar un suspiro áspero y se dejó caer en su silla, totalmente exhausto, mientras la adrenalina del momento abandonaba lentamente su cuerpo. Esto aún no ha terminado, ya verás, la corona será mía. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, la misma por la que saltó su futuro asesino. Incluso sentado allí, podía ver los establos ardiendo a lo lejos, el fuego devorador que consumía madera, bestias, hombres y sueños por igual, alimentando sus llamas con ellos y ardiendo cada vez con más fuerza. Pero ningún fuego podía compararse con el que ardía en el corazón del noble marqués, pues era un fuego nacido del orgullo, la codicia y el resentimiento, que ardía con la intensidad de 100 soles.